Estamos analizando ahora con distintos especialistas para poder comprender este fenómeno. Por un lado, lo que venimos conversando, ¿no? Si alguien pudo o no pudo haber evitado el resultado muerte de estas dos personas que perdieron la vida en el contexto del recital, y tampoco sabemos si es como consecuencia del recital, porque las autopsias o el examen de autopsia todavía no está y por eso queremos ser cautos al respecto. Estamos con Paola Espátola, que es especialista en seguridad, que nos va a alcanzar a entender, bueno, qué es todo lo que se necesita, lo que repasábamos recién en el contrato. También está Pablo Mileo, que es periodista, que pudo entrevistar 2 veces al Indio Solari, y está Jeremías Batagel, que es periodista también y asistió a este recital y nos va a contar los pormenores, ¿no? Cómo se vivió, sobre todo para aquellos que tuvieron la experiencia de estar en otros anteriores y poder compararlo con este. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, gracias. A los tres. Paola, empezamos con vos, porque recién repasábamos el contrato. Contanos, ¿qué se necesita para organizar un recital de estas características? A ver, en realidad tenemos que plantearnos si se podía organizar y garantizar la seguridad en Olavarría, un distrito de 110.000, 120.000 habitantes, de lo que se suponía que iba a suceder, porque no es algo que sorprendió, un recital que se transformó mínimo en 300.000 personas. En esos términos es imposible de garantizarlo. Imposible. Es imposible, o sea, hay que ser muy honesto y sincero. No se trata acá de qué cantidad de hombres hay que poner para la seguridad, si se trata de 1 cada 70 o los cálculos que se hacen para un partido de fútbol. En realidad era imposible. ¿Por qué? Porque así pasó que se bloquearon los celulares y los celulares no funcionaban porque el distrito de 110.000 habitantes no está preparada para esa cantidad y esa afluencia, no alcanza la capacidad de las antenas. Después, desde el punto de vista del control en sí, lo que comúnmente cuando uno va a un evento de esta naturaleza se llaman los corralitos que uno va pasando, los controles que uno va pasando hasta llegar al ingreso al estadio o al predio. Nada de esto se pudo llevar adelante porque todo superó lo que estaba previsto. O sea, en realidad no deberían haber autorizado que se llevara adelante el recital en este lugar donde se llevó adelante. Y ya el control y el manejo de 300.000 personas, yo te diría que es imposible de poder llevarlo adelante. En un predio abierto que no está preparado para eso, ¿no? Exactamente. En tal caso se tendría que haber hecho en un estadio donde se divide esa cantidad de gente en X cantidad de noches, 5 noches, 6 noches, 7 noches, o sea, es prácticamente imposible. Más allá de eso, igualmente, si hubieran sido 155.000 personas, como marcaba el contrato, tampoco se llevó Estaban adelante. al límite, ¿no? Tampoco se controló ni se cumplió con estas normas, porque lo pueden decir las personas que han estado en el lugar. No se controló. Ahora tengo una consulta, porque esta es una sensación que tengo, y para no cargar las tintas sobre la imagen del Indio Solari. Si fueran los Stones los que llevan 300.000 personas, si es un tenor español el que lleva las 300.000 personas, si es el que vos quieras, un cantante de cumbia el que lleva las 300.000 personas, ¿es lo mismo? ¿No se puede garantizar la seguridad? De 300.000 personas en un distrito alejado en la provincia de Buenos Aires, que tiene capacidad logística de seguridad, de emergencia, de bomberos. Digo, porque yo te lo voy a cambiar. Cambiemos lo que pasó. No hubo avalancha, no hubo avalancha, un incendio. Con 300.000 personas ahí, ¿vos creés que con una autobomba y 10 bomberos lo resolvías? No. ¿Tenés logística a los alrededores para poder resolverlo? No. O sea, no existe capacidad para poder resolverlo. O sea, se hacen recitales de esta magnitud en ciertos lugares del mundo, es uno solo el que se hace en todo el mundo, y tienen un nivel de logística alrededor que lo puede garantizar e igualmente adentro suceden cosas. Patricia, de todo lo que estaba descrito... Paola, perdón. Sí. De todo lo que estaba descrito en el contrato. Sí. ¿Cuál es la situación al que el público más se sobreexpuso sin saberlo? De todas las cosas que están en realidad, de lo que estaba en el contrato, o sea, lo que el contrato marcaba, que tenía que ver con la emergencia y cómo actuar ante la emergencia... Con esa cantidad de gente no hubieran podido resolverlo. O sea, ninguna. No hubieran... A ver, una evacuación de 300.000 personas en lugar de 155.000, ¿cómo la llevaste adelante? La gente entra en... A ver, si ante la avalancha pasó lo que pasó, imagínate una emergencia.
Una emergencia es tener que actuar inmediatamente, salidas específicas, altavoces que te vayan indicando de qué manera salir y dónde y por dónde. Es un pueblo muy pequeño para poder sostener esa cantidad de gente. Ya los ingresos fueron complicados. Sí, sin tener la categoría de avalancha, una estampida Sí. pudo haber sido también de proporciones muy serias, sobre todo por lo que marcabas antes. Yo me imaginaba el hospital de Olavarría. Claro. Con 500 personas de golpe adentro. 500, que es muy probable en el marco de 300.000, que te lleguen 500 juntas. ¿Cómo haces? No podía si tenías 400 camas. ¿Cómo las llevas? Es imposible. Bueno. Con 10 ambulancias, decime, ¿cómo Por eso yo trasladás? decía al principio, voy a dejar los muertos de lado, que es muy serio que hayan muerto 2 personas, pero los voy a dejar de lado hasta que la justicia no determine de qué murieron. Pero aquí hay alguien que no cuidó a la gente, y no hablo de esos muertos, digo los que estuvieron expuestos a situaciones que afortunadamente Gracias a Dios no no se pasaron. dieron. Sí. Absolutamente, yo coincido con eso. Es más, el intendente no tendría que haber autorizado que se llevara adelante el recital. Porque no estaba en la circunstancia, porque él no puede garantizarlo. O sea, el que lo debe garantizar es él. Y no podía garantizarlo. Era imposible. Vamos a preguntarles a los chicos, a Tamara, a Jeremías, que son los que estuvieron en el recital. No sé vos, Pablo, si fuiste a No pude ir, No, pero he ido a otros y Hubiera sido. supongo de qué se trata Hubiera- porque ha pasado lo mismo en otros shows. ¿Sienten ahora que estuvieron expuestos a que les pase cualquier cosa estando ahí? Yo la verdad que el día de hoy tengo una mezcla de emociones muy grande. Yo durante el recital la pasé bien, pero no puedo negar que vi situaciones en las cuales no nos estaban cuidando. Las personas que nos deberían haber cuidado no lo estaban haciendo, que es lo que más impotencia me da. Porque todos fuimos con un mismo ánimo, creo que podemos ponernos de acuerdo en eso, de disfrutar la música, de disfrutar todo el clima que se arma, que es un clima muy especial, de fiesta, y no nos cuidaron para que podamos hacerlo en las condiciones que corresponde. Sí, bueno, yo comparto con lo que dijo ella. También es cierto que se naturaliza mucho las conductas que uno tiene y eso es como lo que potencialmente puede salir mal. Es decir, uno no se pone a pensar que no fue chequeado en la entrada, propio a mí, que yo entré hasta con una cerveza en la mano y no dije, uy, mirá qué distinto, sino que lo naturalizás. Y entonces en cualquier cosa, tanto en el chequeo como en la salida, como en propio en el recital, eso puede generar algo. El problema también es eso, entender que como uno, como público, también naturaliza las conductas, no solo la organización, no solo la responsabilidad del intendente, sino también hacer la propia autocrítica. Entonces comparto con ella que es una mezcla de emociones, porque es ahora pensarlo, decís, lo disfruté, en el momento lo disfruté, pero ahora pensarlo te da hasta, no sé, te pones a analizarlo y no lo entendés tanto cómo fui. Yo me quedo pensando en que Argentina cambió mucho en los últimos años, las conductas de las personas cambiaron mucho en los últimos años, la problemática de los recitales son las mismas desde hace más de 20. Yo dejé de ir por eso, porque se me volvió incómodo en un momento ir a ver en su momento a Los Redondos, al Indio Solista no lo fui a ver nunca, pero para que la gente lo entienda, porque este no es un canal de rock, obviamente, lo ve mucha gente grande, me gustaría hablar con él porque lo entrevistó 2 veces, para que la gente entienda de dónde sale esto, porque de repente una señora está mirando y habla de la misa ricotera y ve 300.000 tipos en un lugar y dice, pero ¿y esto qué onda con este pelado? Claro. El Indio es mucho más que un artista, me parece. Antes que nada, es mucho más que un gran poeta. A mí me gustan Los Redondos y me parece el Indio es uno de los grandes escritores del rock argentino, por lejos. Y también como músico y como compositor de esas canciones, ¿no? Pero creo que él trasciende eso. Él me parece que es un líder de masas, es un líder. O sea, no debe haber un político en este país que tenga la capacidad de movilizar a la gente como lo hace él. Bueno, de hecho, a su forma es un político. Sí, es un político, a su estilo, ¿no? Sí, o un líder religioso. Exacto. Por algo es una misa. Sí. Yo creo que la devoción y el sentimiento que tiene la gente hacia él está muy marcado por esto de la religión y por eso también hace tantos sacrificios por ir, como en las peregrinaciones a Luján, que la gente camina muchos kilómetros para ofrendar algo de esa persona que tantas alegrías y que tantos sentimientos le provocan. Entonces creo que ese componente en los recitales del Indio está, por algo el público es tan eufórico y se genera algo muy difícil de explicar para alguien que no fue nunca. Tenés que haber estado alguna vez ahí para entender lo que es un show de Los Redondos. Por eso trataba de explicarlo, que me Patricio ayudes a Rey. hacerlo, porque es muy difícil de explicar. Pero también es cierto, y esto lo sentí en algún momento, está bien que con el tiempo me fui volviendo un burgués, y lo reconozco,
Pero una cosa es cómo yo disfrutaba un recital a los 18 o a los 20 años y otra cosa es lo que me pasó a los 30, digamos. Ya no tenía ganas de sentir que estaba expuesto, que es un poco lo que decías vos, ¿no? Lo que dice Tamara. Sí. Y sobre eso que describís vos, que me parece que es muy ilustrativo, hoy yo escuchaba a algunos que, claro, tal vez como yo nunca fui a un recital de Los Redondos, consumo su música, me gusta, me parece que está muy divertido, nunca me sentiría tranquila, me siento como expuesta, podría haber ido, pero no sé, hay algo que me resulta que es riesgoso, sobre todo en lo que pasó con Bulacio. Pero está bueno eso que vos describís, porque hay muchos que dicen, ¿por qué los seguidores de Los Redondos, o de Patricio Rey, o del Indio, aceptan tanto maltrato? Porque es interesante esa mirada. En un punto es bancarte. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar a Olavarría? 7 horas y media. ¿Cuánto tiempo tardaste? 8 horas. 8 horas. Bueno, gente colgada de los camiones, deben haber visto situaciones de todo tipo, ir y volver, que fue otro caos. ¿Por qué? Es que es parte del ritual. Y no creo que la gente... Que empieza como, desde el momento que salís de tu casa. Sí, porque bueno, tiene todos los condimentos de juntarte con tus amigos, hacer una previa, quizás hacer un asado al costado de la ruta, cantar las canciones. Parte de del show es ese, ¿no? Es como cuando uno va acá en Capital, que quizás te tomas un taxi, un colectivo, te bajás en la puerta, entras y te vas. Es una experiencia completamente distinta y hace a la cuestión. Lo que sí creo es que a la gente no le gusta ser maltratada. La gente es víctima de estas situaciones, de la falla de producción y de la ausencia del Estado en un montón de situaciones. La gente lo que quiere ir es a pasarla bien, estar con sus amigos, cantar las canciones que les gustan. Todo lo otro... digamos, se lo banca, pero no le gusta. Sobre todo, me gustaría acotar que yo volví con muchas preguntas también. ¿Acaso el intendente de Olavarría, quien se supone que conoce la localidad, no sabía de qué manera se podía organizar para que resista una localidad que le estábamos pasando altamente la cantidad de gente que estábamos yendo a los habitantes? Por ahí no había forma, por ahí la forma era no hacerlo. Entonces no lo hagamos, digo, esas son las preguntas que surgen. Me parece que en ese sentido deberían hacerse cargo los personajes que ameritan, porque nosotros tuvimos que estacionar el auto a un costado de la ruta 226, a 7 kilómetros del predio. Y cuando volvimos había doble fila, tercer fila, y eso generaba un embotellamiento para el momento de la salida. Por ejemplo, volvemos a lo mismo, si era una emergencia mucho mayor, un incendio y demás, ¿cómo evacuamos la ciudad? Primero. Segundo, en Olavarría no había indicaciones. El 99,9% no conocíamos Olavarría. No sabíamos dónde había un hospital, dónde había una comisaría. Danos un segundito, por favor. Sí, cómo no. Estamos repasando cada una de las aristas que involucra lo que pasó en el último recital del Indio Solari. Todas ellas son preguntas más que respuestas, porque lo más importante es que todavía no sabemos por qué murieron las dos personas que habían asistido al recital. Sí sabemos que es en el contexto de ese recital, y lo que estamos tratando de entender es qué supone ir a un recital del Indio Solari y qué supone que ese recital haya ocurrido en una ciudad como Olavarría. Y estabas hablando vos, Tamara, y te interrumpimos para ir esta información en el último momento, así que no, perdón. Está bien. Si te acuerdas por dónde no ibas, se podía ir, retomas. estaba en la 225 estacionada, triple 4 o 5 filas, embotellamiento, estábamos ahí. No, esas distintas cuestiones donde, vuelvo a repetir, no había señalización en la ciudad, donde en caso de que suceda algo no sabíamos a dónde dirigirnos, al momento de irnos no sabíamos para qué lado estaba la ruta, y ahí hay que destacar la colaboración de los vecinos de Olavarría, que la verdad nos recibieron con banderas, carteles, diciendo bienvenidos a Olavarría. Tengo testimonios de muchos amigos que fueron, que de hecho pudieron encontrar sus micros y ubicarse gracias a ellos, y muchos estados de Facebook diciendo que bueno, que si alguien necesita que vayan a hospitales, a buscar a alguien, la gente de Olavarría estaba dispuesta a colaborar y a seguir buscando a chicos que faltan, que todavía no llegaron a sus casas, que tal vez están internados o en cirugía sin sus padres o su familia. Digo, por favor, ayúdennos a difundir las listas de números de teléfono y de nombres, porque es muy importante. En el cuarto tema, en el recital, Sí. cuando el Indio para por primera vez, Ropa sucia, sí.
¿Qué pasa ahí? ¿Se rompe el clima del show? ¿La gente empieza a darse cuenta que está pasando algo serio? Mira, es un poco como lo decía antes. Uno ahí en el momento no toma conciencia realmente de las cosas, todas las cosas que están pasando. Sí que en el recital fue muy raro que hayan parado 20 minutos. Yo fui a otros recitales y sinceramente siempre hay algún comentario, siempre se paran, pero no a ese nivel de 20, 25 minutos Yo he parados. visto al Indio parar peleas. Vos Sí. lo has visto también. Y se para la pelea, punto. Sí. Lo he visto. No un parate de media hora, digamos, con las luces encendidas. Y sí, yo creo igual también que se habló de muchas cosas, de que quizás había avalanchas de gente que no tenía entrada y eso sinceramente no sucedió. Yo estaba cerca, estaba en las primeras torres y sinceramente no vi ninguna avalancha o no me empujaron ni parecido. Sí que fue muy raro el hecho de que media hora sin saber cosas y después el posterior al recital. Después el recital empezó a ser más pausado, mucha más pausa entre tema y temas más tranquilos, que ahí te daban un indicio de quizás... Lo fue bajando él. Exactamente, quizás algo estaba pasando. Le fue bajando la intensidad. ¿Se escuchaba fuera de micrófono que él estaba como enojado? ¿Eso es verdad? ¿Eso ustedes lo percibieron? No, Se escu- no. Vos no. Yo del Indio no lo escuchabas ahí en ese marea de gente, no, sí lo que se escuchaba era que él, o tanto él como los músicos, sí repetían bastante seguido, fuera de micrófono o en micrófono, que se alejen, que colaboren, que vayan para atrás, que vayan se calmen. Sí, que se calmen, pero no se lo escuchaba enojado de fuera de micrófono, porque es imposible escucharlo. Voy a necesitar de ellos dos. Alguna vez un productor me dijo que un gran negocio es juntar a mucha gente en un mismo lado, en el mismo sitio y venderle la mayor cantidad de cosas posibles en un lapso relativamente corto, que es lo que pasó en Olavarría este fin de semana. El tema es cuál es el límite en ese caso, y en el contrato se lee que por ese predio se pagaron 300.000 pesos en 2 cuotas de 150.000 pesos. Si lo traducimos a dólares, es poco menos de 20.000 dólares por el alquiler de un predio donde se iba a facturar más de 2 millones de dólares. Uno se imagina que si vos vas a alquilar River, el Mario Alberto Kempes o el Estadio Único de La Plata, por supuesto que te sale mucho más que 20.000 dólares y además te van a exigir otra logística como para poder llevar adelante el recital. ¿Es un acto de irresponsabilidad, de exceso de confianza o se puede leer un poco de codicia detrás? Chan. A ver. Le meto el efecto porque no Claro. contestaron. A mí me llama poderosamente la atención que se haya pagado para un recital, para la realización de un recital, o sea, que se haya autorizado la realización de un recital del Indio Solari por 300.000 pesos en un predio como el que se alquiló. Que no tiene nada, ¿eh? No tiene, hubo que aplanarlo. Originalmente no tiene Sí, baños eso ni a estructura costa alguna. del intendente. Sí. O sea, de la intendencia. O sea, la intendencia percibió 300.000 pesos y aparte tuvo que poner plata para ponerlo en condiciones para que se lleve adelante el evento. No te quiero meter en un brete porque ahí es donde aparecen las contradicciones, claramente, entre lo que escribe el Indio y algunas cosas que sus detractores le achacan, ¿no? De hecho, en Twitter algunas grandes figuras en las últimas horas decían: Indio, no ganes tanto y cuida a la gente, ¿no? Y mira, a ver, ¿qué Insisto, no te quiero meter en un brete. ¿Qué arreglaron esas partes? En ese lo saben solo ellos. La realidad es que este tipo de eventos, si no lo haces con la ayuda de la municipalidad del lugar y con una producción, no se pueden hacer. Entonces muchas veces calculo que cada uno debe tener su beneficio, digamos, quizás el intendente tenía algún tipo de rédito político Probablemente. hacerlo y por eso el otro dice, bueno, y no me cobres tanto para alquilar, Claro. porque aparte va a venir la gente a gastar un montón de plata al lugar. Pero además eso, Entonces- eso que mencionás vos, que pudo haber sucedido, por otra parte es una gran ingenuidad, porque podés tener un gran rédito político o todo lo contrario. O todo lo contrario. Igual Que es, el lo hecho- que, es yo por lo que está escuché notas de atravesando él. ahora. El lote no es municipal. El lote está judicializado y tiene un judicializado. síndico. El alquiler lo lleva adelante el síndico, evidentemente el que une las partes es la parte política en Olavarría, eso está claro, más allá de que no se va a poder probar nunca. Como no se va a poder probar cuál es la participación del Indio en la organización del recital, porque hay una empresa en el medio que provee logística, una empresa de gran trayectoria que ha organizado cosas para otros grandes grupos, que tiene más de 200 recitales en todo el país, que no se puede decir que no sabe de esto, evidentemente sabe, pero también decíamos al
al principio de este programa, e insisto, para aquellos que en Twitter dicen, ustedes están diciendo que murieron aplastados, nunca en este programa dijimos semejante cosa, y es más, dijimos que estamos esperando los resultados de la autopsia. Te lo aclaro antes de que me insultes por Twitter. Entonces, uno se pregunta, siendo él el hombre, el referente de la independencia en el rock, como productor, entre comillas, él es el productor de sí mismo, resulta difícil creer que él no tenga nada que ver con la organización. A ver, yo creo que cada uno saca un rédito de esto, ¿viste? Así como dije que el intendente, o en este caso como en los otros, sacan el rédito político de haber traído, haber hecho el show más grande de la historia de Los Redondos y el Indio. La productora debe sacar su rédito económico. Y yo creo que él, me cuesta creer que lo mueva a intereses económicos, porque es un tipo que debe estar hecho y que debe tener suficiente. No tengas dudas. Entonces digo, no, porque yo también veo que a él mucho le achacan la cuestión económica, y creo que no pasa por ahí. Sí sé que él le gusta ser el que más gente llevó, porque en las últimas notas que ha dado siempre ha dicho... el récord de obras lo tenemos nosotros con Los Redondos. Se lo aclaró a Pergolini, sí. Dijo Mick Jagger, el poco más grande es nuestro. Digamos, a él le gusta hacer el evento más grande, y mientras más gente vaya mejor, porque le gusta, ahí está su zanahoria. Su fuerza, digamos, ¿no? Sí, es un líder, entonces... Su mística. Se mide por capacidad de movilización. Mientras más gente vaya, mejor. Pero no creo que lo vea como un número, como puede ser un empresario... Su capacidad de movilización hubiera sido tal vez superior con 10 estadios. Por ahí su salud no se lo permite. Puede ser. Sí, no es sé una cuál es forma la de razón. cuidar, digo, desde un liderazgo, el líder cuida, el líder protege también. Que lo demostró sin interrumpir el recital, porque hubiera sido gravísimo si se hubiera interrumpido el recital. Hizo bien en terminar el recital. Absolutamente. Hizo bien Solari en terminar el recital. Administró el caos. Insisto, a diferencia de muchos medios, no le quiero achacar la muerte de estas dos personas hasta que no estén las autopsias. No, bueno, para eso está la sí me justicia. preocupa que no se haya previsto la seguridad de los que fueron. Eso sí me preocupa. Bueno, de hecho, otra de las preguntas, Jaime, surge, es decir, están todo el tiempo como promoviendo esta cuestión de que hay nueva policía, hay más seguridad. Y yo digo, ministra de Seguridad, gobernadora de la provincia, intendente de Olavarría, ¿dónde estuvo esa seguridad ese día? Porque se sabía la cantidad de gente que iba a ir. Y es tan así que no puede aparecer la policía ni cerca, ¿no? No Forma puede. parte de la Pero la policía tiene también... Pero un recital del Indio... si las partes involucradas, como decía ella anteriormente, si el gobierno local hubiera actuado como corresponde, no se podía, insisto, no se puede administrar la seguridad de 300.000 personas, pero vos no requerís policía para garantizar la seguridad de un evento de esta naturaleza. De todas formas, digo, si la policía a mí no me parece, en opinión personal, que solucione muchas veces las cosas. De hecho, una gran mayoría. Pero si hubiese habido prevención en lugares estratégicamente bien colocados... Vos pasaste por un cacheo, te controlaron la entrada... A mí no me pidieron entrada ni tuve cacheo. Bueno, pero eso lo hace lo hace el... Sí, lo mismo. Yo creo igual también es un poco que hubiese pasado así, sinceramente ya pierde sentido, porque que hubiese pasado es contrafáctico. Me parece que el problema es entender que no solo el Indio, no solo la producción, no solo el intendente, todos tuvimos nuestra parte de responsabilidad, y es entender y poder hacer una autocrítica de eso. Me parece. Igual no hay forma de cortar las entradas de 300.000 personas. No, porque la gente llega a toda la misma hora. Si vos te pones a contar las entradas, no hay manera. No hay no es que es una cuestión de, no les controlamos las entradas. No, es que no hay manera. No se puede, y la gente tenía que empezar a entrar a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, y de a poco. No hay forma. Sí, lo que creo... Porque, ¿qué pasa en estos casos? Vos no podés prever la muerte de alguien por un ataque cardíaco. No. O si hay una avalancha y la gente se cae y aplastan a alguien. Pero digo, uno tiene que trabajar en las cosas que sí se pueden tratar de...
como decir, De bueno, poner los anticipar. carteles afuera, tener mucha gente diciendo chicos por acá. Yo he ido O a shows poner del Indio. médicos, por ejemplo, y Sí, he ido a salidas de shows del Indio emergencia, en que había tipos inventarlas. con pecheras diciendo chicos que tienen entrada es por acá, chicos, que están todo el tiempo tratando de conducir a la masa y hay carteles enormes, que es por acá, es por allá. A ver, Bueno, puede pasar igual. Yo estuve en la cola de los Stones en la gira Voodoo Lounge para Canal 9 cuando era cronista en el estadio de River y murió una persona en la cola. Le cortaron el cuello con una botella en una pelea y murió una persona en la cola de los Rolling Stones y no pasaba nada. Y murió una persona y puede pasar. Eso le puede pasar a cualquiera. Sí. Eso está claro. Pero hay un mínimo, ¿no? Hay mínimos. Sí. Y un ejemplo de la falta de prevención es lo que me sucedió a mí cuando yo fui con mi familia, a diferencia de otro recital que fui con mis amigos. Era un viaje más familiar, digamos, y estábamos en plena ruta y 2 autos adelante, un múltiple choque. Y Hubo nada, varios. Hubo varios, esto es antes del recital. Mi padre, que perricotero no tiene ni un pelo, digamos, y lo único que hizo fue querer compartir con sus hijos y sus sobrinos un poco de ¿Y esto. ¿y pelo tiene a todo esto? Tampoco. Como el Ahora me va Indio. a matar por decir esto, pero bueno. Nada, así que él es médico y él tuvo que asistir a los accidentados por el siniestro. O sea, hasta que llegó seguridad vial, que tardó unos 25 minutos, tuvo que improvisar con una bufanda, atarle una herida a una chica de 25 le pasó de años. todo, pobre encima. No, Lo es un metieron en viaje. el recital de los ricos. Viste que es Quedó una re- experiencia aparte. No se va a por eso. olvidar más. Y claro, entonces, y eso también es falta de prevención, es la gente que maneja con imprudencia. Y bueno, y es- él que es interesante, Samira, ¿y él qué les decía cuando se volvía del recital? Está bueno porque él no forma parte de esa misa, los acompañó a ustedes, que debe haber sido una experiencia antropológica, y se volvió, ¿y qué les decía? Sobre todo lo que supone ir a ver al Indio. Yo creo que Y si- aparte ustedes ni se enteraron en la ruta que se habían muerto 2 personas. No. Y te ibas enterando cosas, barbaridades, como hubo 20 muertos, te iban llamando, te iban diciendo lo Claro. mismo. Yo creo que como a muchas personas les pasó, se sintió como desbordado de la situación, se sintió desbordado de el caos en la ruta, se sintió desbordado de la falta de cuidado, la falta de policías, la falta de señalización. Nosotros no hicimos la ruta 3 como hicieron todos, nosotros quisimos cambiar el sentido y nos fuimos para Bolívar. Y no podíamos pasar y tuvimos que mentirles y decirles que nosotros no somos de acá, somos de Bolívar. Entonces era todo un desborde de situaciones que el que nunca lo vivió seguramente le sorprendía muchísimo más. Algo que también a mí me gustaría plantear, porque quiero como reforzar la frase de que la música no mata, porque me parece una frase que es muy importante y que engloba un montón de cosas. Hace poco, porque ahora se está como demonizando esta cuestión del indio, pero hace poco estuvo también la cuestión de la Time Warp, que era otro clima, de un clima de electrónica, que es otra movida musical totalmente distinta. En la cancha, ahora que volvieron los visitantes, también No, la violencia está en todos lados. hubo lío. Eso se Entonces pasa. digo, Pero como vos fíjate sociedad que planteamos planteemos, un ¿no? poco lo mismo también. en Perdón, dale, en el dale. tema que vos estás planteando es lo mismo lo que pasó. Claro. Costa Salguero todo se hizo mal. Sí. O sea, no se preveía, o sea, se dejó que entraran más de los que podían entrar. Las personas autorizadas a que podían ingresaron, está en investigación, pero se habla casi del doble. Pero murieron de otra cosa. No, Y pero es lo mismo, es prácticamente mejor decir que es lo mismo Es la que va a misma pasar situación, acá, sí. digo, si vos generás, hay cuestiones que se tienen que respetar. Si son No, 100.000 personas, no pueden entrar 300.000. Es imposible de controlar, Pero es ¿cómo las imposible que parás? funcione. Y ¿Cómo se las armás parás? más controles Pero antes esto es de lo la que ciudad. esto es lo que dice en la ella. periferia Cuando de la ella- ciudad. Ella cuando te dice, había que prevenirlo. Cualquiera sabe que si era aparte era, todo indicaba que iba a ser el último recital o podía llegar a ser su último recital. Esto se puede prevenir. Vos podés decir, mire, la verdad, no tengo la logística para poder hacerme cargo de esta situación y no pensar en el rédito que me da que el último recital de Los Redondos se llevó adelante en Olavarría. Sí, queda, bueno, es un sello para la historia y bueno, es el riesgo que se corrió. Ahora te pregunto, vos lo entrevistaste y conocés bien la historia, era un mito la enfermedad que padecía el indio, se había hablado de 1000 cosas, finalmente él se encargó de decir que es Parkinson. Nadie lo debe saber a ciencia cierta. Pero él
¿podría hacer más recitales? ¿Crees físicamente está en condiciones de encarar más de un recital por año? Porque uno, sin ser un experto, solo pensando y usando el sentido común, digo, bueno, para evitar toda esta peregrinación y haciendo una buena campaña publicitaria antes, él no está muy de acuerdo con las campañas publicitarias, pero bueno, con la ayuda del Estado se podría propagar la idea de que va a hacer 6 en distintos lugares de la Argentina, a modo de, suponete, despedida, si es que quiere despedirse, o sencillamente una gira, y hace un Malvinas Argentinas de Mendoza, un Mario Alberto Kempes en Córdoba, uno en Formosa, uno en Rosario, 3 en Buenos Aires, 2 en la Patagonia, y se le avisa a la gente, tranquilos, que hay para todos, y tratamos de evitar un poco esto. El turismo de carretera antes era como el Indio Solari, perdón por la comparación, la gente iba, se corrían las rutas, estaban parados todos al lado, los autos pasaban así, atropellaban a 20 personas, comían asado, tomaban vino, hasta que después se pasó a un autódromo y no pasó nada, sigue siendo el turismo de carretera, digo, salvando las distancias, y perdón por la comparación, no se puede. Y habría que preguntarle a él, porque yo, digo, de salud, yo creo que yo lo vi bien, la verdad, en el show y en los anteriores. Tengo entendido que Tandil, dicen que fue uno de los mejores shows que dio el solista a nivel sonido, cómo estaba él. Creo que en ese sentido uno lo ve bien, podría hacerlo, pero bueno, hay que ver también el nivel de estrés que lleva para él plantear un show. Yo creo que cada show debe llevar un preparativo de muchos meses, que no debe ser sencillo, pero la verdad que sí, sería ideal lugares preparados. Por ejemplo, el Estadio Único de La Plata, la desconcentración es excelente, pero está hecha por un arquitecto, un capo, que hace que en 2 minutos la gente esté afuera y bueno, estás a la salida es un bulevar gigante y estás tenés cerca donde de La dejar el Plata. auto y todo. Claro, tenés una organización. El tema acá es que realmente era muy difícil desconcentrar de movida tanta gente. Sí, y también pensar que en un estadio cerrado se puede hacer un recital del Indio Solari es quizás un poco, no sé, utópico, porque 300.000 personas no entran en ningún estadio. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cuál es la solución? Que entre los 80.000 que tienen entradas, y si hay personas que quieren ir, no solo porque quieren entrarse entradas, sino porque quieren vivir todo eso que venía contando y ella y nada, y yo también, que es el hecho de pertenecer, el hecho de sentirte parte, de poder ir con tus amigos, de hacer un asado, de estar, de pasarla bien, de estar alegre. Después, ¿cómo lo impedís? ¿Cómo Bueno, haces? la ventaja que tiene una ciudad, y en este caso lo que rodea un estadio, es que vos podés ir poniendo cordones de seguridad a una distancia prudencial del estadio y asegurarte que toda esa gente que no tiene entrada no se acerque tanto al lugar y salvaguardar la salud de los que sí tienen la entrada, ¿viste? Sí. Entiendo que es difícil, Sí. yo he ido a recitales y también ha sé de pasado, lo que estamos sí, hablando, ha que pasado no son ejemplos fáciles de parar los muchachos, del Indio pero con policías y público, y vimos cómo sucedió, cuál fue la respuesta. No, pero acá no es necesario Yo tampoco. tener en cuenta, o sea, no es necesario garantizarlo con policía. Es más, los recitales en su mayoría no interviene personal policial. Son personal de seguridad privado, sin armas y en muchos casos profesionales en el tema. No es necesario que sea la policía la que se ocupe. Por eso a mí me parece que ella marcó cosas que tienen que ver con lo que decíamos antes, las necesidades y las infraestructuras que no, nada. Claro, yo creo que para mí ahí la discusión está buena independientemente de lo más grave y que porque estamos hablando de esto, que es que murieron 2 personas. Pero todavía no sabemos, y lo volvemos a decir, si murieron como consecuencia de haber estado en un pogo, si murieron por sobredosis o por qué murieron. No lo sabemos, no podemos hipotetizar sobre eso porque no lo sabemos, entonces no lo podemos vincular. Pero sí preguntarnos todo lo que pudo haber pasado, y afortunadamente no pasó, exponiendo cada uno y sabrá qué grado de responsabilidad tiene y se va a dilucidar en la justicia, pero ya, digamos, de por sí haber metido en este lugar por lo menos 350.000 personas, algunos hablan de 500.000 personas, no sé, todavía ni siquiera se va a poder determinar eso con exactitud. ¿Cuánta gente hubo? De todas formas, también, digo, a mí me encantaría tener la posibilidad de hacer un llamado de conciencia, aunque sea hasta medio inútil porque soy una persona X, pero digo, ya pasó Cromañón, que fue un dolor inmenso, no solamente para las familias, para todos los que disfrutamos de los recitales, es un dolor inmenso. La Time Warp, para traer algo más cercano. Digo, no importa si son 2, si es una. No, claro, eso sí que no No importa. importa ni la cantidad, digo, no debe pasar. son cosas que pasan. Como mencionábamos antes, otros ambientes, la cancha, son espacios a los que vamos a disfrutar. Cuidémonos entre nosotros y también que nos cuiden. Digo, esto tiene que ser un feedback. Porque si no, ¿qué? Nos tenemos que quedar en nuestra casa encerrados. Digo, un llamado de conciencia personal y social. mucho depende del público, en este caso.
Más allá de las falencias de la organización, mucho depende de nosotros, esa es la realidad. Igual hay dos cosas. Me parece que no hay producción que soporte que haya gente que se esté portando mal, digamos. Vos podés tener todo perfecto. Si quieren hacer quilombo, hay quilombo, y por eso está bueno que la gente tenga conciencia de que uno va a un lugar a disfrutar y a vivir un hecho artístico. Y después, por otro lado, escuché mucho esta frase estos días que es no aprendimos nada, y yo creo que la gente aprendió mucho. La gente... Digamos, la gente del rock, después de Cromañón, aprendí un montón, se cuidan mucho más, son mucho más solidarios. Los que creo que no aprendieron nada fueron los políticos y los empresarios. Esos son los que no aprendieron nada porque nunca tuvieron víctimas entre ellos, nunca fueron víctimas. Lo que tuvimos víctimas fuimos nosotros, amigos, familiares. Entonces sí somos los que tomamos conciencia. Y creo que eso está bueno destacarlo porque a veces se estigmatiza mucho al público de rock y a la juventud y a la gente, y a veces hay también cuestiones de clase. Entonces, yo todos los amigos con los que hablé, porque nosotros con Soy Rock hicimos como un relevamiento de varios testimonios, todos me dijeron, si no era por cómo se portó la gente a la salida, hubiera sido un desastre. Así que me saco el sombrero con la gente que va a pasarla bien y que cuando está en una situación de riesgo trata de ayudar al otro dentro de lo que puede, y es víctima de los otros. Entonces, esto no aprendimos nada, estaría bueno que lo dejemos un poco de lado. La gente aprendió. El propio Indio había escrito unos días antes del recital que había gente como esperando que algo pase y le pedía al público que se cuiden entre ellos, y lo hizo público además, previendo primero que iba a haber mucha gente y segundo que estaban todos como al acecho esperando que efectivamente algo suceda como para caerle. Y no dejemos de lado que el Indio Sí. Solari es una persona que, políticamente es muy comprometida, expone su opinión. Hace poco firmó una carta abierta criticando al presidente de la Nación. Mismo en el recital hizo mención de la búsqueda de las madres, de las abuelas. Increpó al público por una cuestión etaria a llamarse a la reflexión, a ver si por ahí podía ser que formen parte de hijos, de nietos y demás. Y bueno, y habló de la edad de imputabilidad, que es una persona muy comprometida políticamente, y también abro así como la pregunta de ¿será casualidad que en el recital de una persona así de la nada haya desaparecido el Estado? La advertencia, ¿no? Él hace la advertencia y él dice sin nombrar a alguien que hay alguien que está esperando que pase algo. Lo dijo, digamos, no es una idea mía, lo escribió y salió en los diarios. Y también quiero destacar, como decía él, que en la torre en la que ya estaba, que era la Torre 14, había gente que se estaba trepando y saltando. Estas torres sostenían luces y sonido, y mismo el público le empezó a pedir por favor que se bajen. Se generó como una cuestión de canto, de por favor bajate porque puede terminar mal, y se logró que se bajen, pero fue la gente la que lo logró. No, sí, nadie de prevención ni mucho la salida, menos. Que para mí fue hasta lo más caótico, más que el recital en sí. ¿Por qué? Porque habían hecho una salida totalmente estrecha para 300.000 personas, ni siquiera para 170.000, como había dicho el intendente que estaba guionado. Era imposible pasar 170.000 o 300.000. Y claro, si no fuese por la gente, si no fuese por muchachos, vayamos tranquilos, todo, tranquilamente hubiese explotado. Yo creo que también hay como una cierta criminalización del público, del Indio Solari mismo, que se replica de donde, o no sé, hay como... Esta imagen, y perdón que te interrumpa, es tremenda. La del municipio de La Barría sacándose de encima a la gente en camiones y tirándolos en la entrada de Azul, me parece tremendo. Eso que decís. Bueno, ese es el intendente que lo organizó. O sea, el intendente que organizó de una manera como organizó, los pone en un camión y los tira. Perdón, que te interrumpí, pero la imagen es tan impactante. Hay un chico del público que yo conozco que se llama Jerónimo Bruno, que en este momento está en Olavarría. Él desde su Twitter, Jerónimo P. Bruno, está allá sacándole fotos a los que están internados, está buscando gente, ha ayudado a encontrar un montón de gente, pero está él cuando no tendría que estar él. No, claro, bueno, y eso me hace acordar, y de vuelta, y yo sé que es poco feliz la comparación, pero me hace acordar la noche de República Cromañón, a donde los mismos periodistas éramos los que leíamos la lista de las personas internadas, porque salía alguien de los hospitales a leerlo, y como no se entendió porque estaban desbordados, los padres y los familiares se abalanzaban. Entonces éramos nosotros que por ahí teníamos un poquito más de entrenamiento para leer una lista en voz alta y
administrar la voz, los que terminamos asumiendo esa responsabilidad, y lo digo yo porque yo fui una de las que me puse en la puerta a las 6 de la mañana a leer nombres. Te habla del colapso de una ciudad. Sí. Eso te habla del colapso de una situación. Son situaciones absolutamente distintas, pero bueno. Estaría bueno alguna vez preguntarle a los expertos que producen show también, porque veo que hablamos mucho a veces los periodistas o los chicos que ponen a los shows, o los productores de los shows, que digan cómo se hacen, porque digo, por ejemplo, Pearl Jam tuvo una vez avalancha, murieron 9 chicos y a partir de ahí separan el campo en 2. Por ejemplo, hay formas también de contener a la multitud cuando es mucha. Pero lo que pasa es, vuelvo a lo mismo, cuando vos tenés un predio que tenía capacidad para 400.000 personas y se autoriza 170.000, podés hacer el diseño que quieras internamente en base a cómo hacen empresas profesionales en la materia y que saben de organización de eventos. Ahora, cuando vos decidiste, el que lo decidió, que de 170.000 pase a 300.000, ninguna organización profesional de adentro del evento te puede resolver la situación, porque es lo mismo que pasó, como decía ella, en la fiesta electrónica. O sea, la fiesta electrónica terminó siendo un colapso absoluto, más allá de las muertes, por la cantidad de gente que había, no autorizada. O sea, esto de romper los límites y las reglas. O sea, acá la regla se rompe cuando hay más de lo que deberían haber estado. Enseguida Y un vamos a Estado hablar que no controla si en también. algún momento se colgó el cartel de no hay más Absolutamente. localidades, pero nos llama un móvil, ¿no? Está Yanina Álvarez en la casa del Indio Solari. Yani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Melina, buenas tardes, Guillermo. Después de este mediodía, el Indio Solari llegó a su casa, una casa que ocupa aquí una manzana poco común porque es una manzana redonda que tiene 4 entradas. Este es el acceso principal. Por acá, cerca de la 1:30 de la tarde, 14 horas, pasó una van, una camioneta que lo trajo a él hasta su casa. En cada una de las entradas había personal de seguridad que se retiró inmediatamente una vez que él llegó en este vuelo privado que tomó al mediodía en Olavarría y que bajó en Morón. Es el mismo destino que utilizó para ir el día sábado en horas previas a que se desarrolle el Festival Trágico. Fue hasta la base aérea de Palomar, allí tomó el vuelo privado hasta Olavarría y en ese mismo vuelo viajó en el día de hoy. Es una zona, una residencial de casas quintas, muy tranquila, no hay fans, solamente un puñado de guardia periodística en uno de los accesos que, como bien te decía, son 4 los ingresos y obviamente mucho hermetismo alrededor de toda la casa. Nada hace imaginar que él podría salir a hablar con los medios, pero bueno, hay muchas cámaras de seguridad que observan cada uno de los movimientos desde el interior de la vivienda hacia afuera, así que seguramente él también observará lo que sucede por fuera de su casa aquí en Parque Leloir. Llegó entonces hace aproximadamente 2 horas a este lugar donde se encuentra con sus allegados. Algunas personas que lo acompañaron en el vuelo se retiraron inmediatamente de la casa cuando los pocos minutos que llegaron aquí. Bien, y en un ratito vamos a volver con vos. Gracias por la descripción que haces. Y si llegara a ver, cosa que dudo, alguna persona interesada en hablar o algo que mostrar desde ahí, avísanos. Hasta luego. Adiós. ¿Qué pudo haber pasado con 350.000 personas asistiendo a un recital en la ciudad de Olavarría? Por un lado, de responsabilidades. La fiscal hasta ahora a todos los que citó, los citó en calidad de testigos, a nadie lo procesó, lo imputó de ningún delito, de nuevo, porque no se sabe por qué murieron las 2 personas que perdieron la vida en ese contexto. Y estamos aquí tratando de debatir en el living con personas que asistieron al recital, con aquí Pablo Emilio, que es periodista de Soy Rock y también tuvo la oportunidad de entrevistar 2 veces al Indio Solari. Se mimetizó, porque tiene una imagen parecida a la del Indio, antes de que sea pelado, allá por el Con 77, varios, 78. sí, este es el Indio de 70, de Salta 1978. Con varios ceros menos en la cuenta bancaria. ¿Y cómo fue esa experiencia de tenerlo cara a cara, de esas entrevistas que pudiste hacer con él? Nosotros fuimos 2 veces, fuimos en el 2005 y en el 2007 creo, Sí. habrá sido. El 2005 él iba a ser el primer show solista en La Plata. Sí.
Y la segunda entrevista fue cuando sacó Porco Rex, su segundo disco. Y las dos situaciones son muy curiosas porque, bueno, está esto de que es un mito y uno como que te genera cierta atención, no es lo mismo que entrevistar a cualquier otra persona. Y bueno, uno, viste que te iban a buscar a una estación de servicio, te hacían seguir un auto, entrabas a la casa de él, te hacían esperar. Se genera toda una situación digamos, de expectativa que para la hora de entrevistarte te pone un poco nervioso, pero después es un tipo súper agradable, muy dado para la charla. La verdad que las dos veces nos atendió muy bien, muy cordial, y hasta que no dijimos basta no nos dijo que nos vayamos, digamos, no es que... la verdad que es muy buena la atención en relación a lo que uno podría pensar que es un tipo hosco, huraño, que está encerrado ahí mirando desde su casa por las cámaras de seguridad todo lo que sucede alrededor. La verdad que es como entrevistado es ideal, porque es agradable y contesta mucho y habla bastante. A veces habla mucho más de lo que él quiere, de lo que vos le preguntás, pero ahí está un poco la tarea de uno de repreguntar, volver sobre lo que dijo. Es un buen personaje para entrevistar. Aquí, digamos, es pararse en el medio, e insisto, murieron 2 personas y hasta que no estén las autopsias y las cuestiones científicas terminadas, entre ellas el análisis de las vísceras de las personas para determinar exactamente los histopatológicos de qué murieron, solo podemos decir que murieron en el marco de un recital del Indio Solari, y estamos hablando de la organización, que es otra cosa, y esa parte, digamos, más allá de la muerte de 2 personas, que es un hecho muy grave, tratamos de saber cómo estuvo organizado ese recital, qué falencias tuvo, y en todo caso, si hubo gente expuesta. Todo parece indicar que sí. La Ruta 3 es una ruta de ida y vuelta, la Ruta 3 es una ruta que tiene camiones, Olavarría es una ciudad de menos de 120.000 habitantes. Los cálculos indican que al menos hubo 300.000 personas por encima de la población de Olavarría, que el hospital se vio desbordado solamente con la atención de las personas que fueron por problemas menores, sin contar que pudo haber pasado algo mucho más serio, y que, como nos marcaban recién, no había ni siquiera señalización para decirte, mira, la salida es por allá, la ruta es por allá, deja el auto acá. Un mínimo recaudo para que la gente no quede expuesta a situaciones desagradables, como le pasó a 300 personas que todavía no pudieron volver a su casa porque los colectivos no los esperaron. Y no los esperaron porque no pudieron llegar al punto. ¿Por qué no pudieron llegar al punto? Porque se desorientaron cuando salieron por la única salida que habían dejado habilitada cuando terminó el recital. Sí, la verdad que yo llegué el domingo a las 8 de la mañana y desde que empecé a leer todo, entré en un clima como de shock. No me saqué la ropa del recital, estaba toda embarrada. Hasta la 1 del mediodía, 2, no me podía dormir. Fue impactante porque era toda gente que estaba compartiendo ahí con nosotros. Un segundito más y en esta tarde mi tarea es interrumpir, pero sabe entender, 2 segunditos. Así quedó el campo de Olavarría después del recital del Indio Solari. Estamos repasando imágenes que se registraron al día siguiente. Está Lucila Trujillo justamente en el hospital de Olavarría para actualizarnos la lista de las personas que resultaron internadas o atendidas. Luli, ¿cómo estás? Hola Meli, hola para todos. Sí, estamos en la puerta de este hospital municipal que, hay que decir en primer lugar, tuvo una excelente labor, más allá de cualquier responsabilidad que la justicia pueda determinar sobre el municipio. Todo lo que es el sistema de salud funcionó a la perfección y es por eso que solamente quedan 2 personas internadas, luego de haber sido atendidas casi 100 personas por distintos motivos, por supuesto. En este momento hay que hablar de una mujer y un hombre que se llaman Antonella Falcón y Daniel Robles, que continúan en la terapia intensiva de este hospital. Antonella está en estado crítico por intoxicación y Daniel Robles tiene un traumatismo encefalocraniano y un trauma facial, es decir, todos golpes en su cabeza. Evolucionan favorablemente, pero los médicos aún no pueden asegurar que estén fuera de peligro y es por eso que están en la terapia intensiva y no en una terapia intermedia. La familia de Antonella la está acompañando, de hecho en este momento la están visitando porque es el horario de visita de la terapia y mientras tanto
y en paralelo, por supuesto, la justicia trabaja intensamente investigando quién fue o quiénes fueron los responsables de lo que ocurrió. Esto podría haber sido una tragedia. Las historias que fuimos recolectando durante el día de ayer y la mañana de hoy hablan de un descontrol, de falta de cuidado, de falta de organización. Yo no soy quien para decir si es responsable el municipio o la productora o mismo el cantante, el Indio Solari, pero lo cierto es que hay alguien aquí que tiene que hacerse cargo de lo que pasó. Luego, cada uno es responsable de sus actos y muchos de los heridos, de hecho, no estaban heridos por golpes o moretones, sino por intoxicación, por consumo de sustancias y de alcohol, pero eso es otra historia. Acá estamos hablando de gente que estuvo perdida durante horas, que no tenía manera de llegar ni siquiera a una terminal porque nadie sabía indicarle el camino, y luego de gente varada, muchos de ellos porque habían venido directamente sin plata y sin boleto, esto también hay que aclararlo, gente que había dicho, bueno, es parte de esto de la mística, de la misa ricotera, voy a ver cómo vuelvo y cómo voy, y otros que efectivamente habían perdido el micro por el tiempo que tardaron en llegar hasta el punto de encuentro. Luli, lo que describís es en parte también lo que muchas de las personas que pudieron asistir al recital están corroborando, esa descripción que haces vos. Por otra parte, destacar, ¿no?, quienes sí hicieron las cosas bien dentro del hospital, quienes sí estuvieron a la altura de las circunstancias, y la misma viuda de el primero de los identificados como fallecidos en el contexto del recital dijo que lo atendieron rápido, o sea que la asistencia fue rápida. Sí. Evidentemente, y pobre, ya no había más nada que hacer por él, pero la atención afortunadamente fue rápida, fue buena. Sí, eso sí, de hecho la cantidad de ambulancias en comparación con la cantidad de gente, si uno la evalúa, es mínima, pero eso habla de un trabajo veloz y eficaz, porque de hecho yo hace aproximadamente una hora caminé por los pasillos del hospital y está impecable, pareciera que aquí nada hubiese pasado, cuando sabemos el estado calamitoso en el que están muchísimos hospitales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no es el caso de este hospital, del Hospital Municipal Dr. Héctor Cura, donde además de trabajar muy bien, siempre fueron amables, tanto con nosotros quienes estamos trabajando en el lugar, como con las familiares de personas que han llamado desesperadas buscando a sus hijos, porque increíblemente, Meli, y a pesar de que había un teléfono del municipio, la gente llamaba para buscar a sus familiares al hospital, y fue la gente del hospital la que armó una lista de nombres de personas desaparecidas. ¿Qué cantidad, actualizame, Luli, de personas que todavía no se pudieron reencontrar con sus familiares? El número exacto no se sabe porque Red Solidaria es el único que de alguna manera recolectó, y hoy de la mañana hablaba de 52, pero a través de redes sociales sabemos que ese número disminuyó. Llegó a haber 341 personas perdidas. Eso fue el número máximo de nombres que se recolectó aquí en el hospital, pero muchos de ellos luego aparecieron, ya sea porque estaban a dedo en la ruta, porque estaban perdidos en Olavarría o porque estaban camino a sus casas, pero sin la posibilidad de agarrar un teléfono y llamar. Gracias por tu informe, y también lo destacamos ahora en público, lo bien que estás trabajando, y te lo agradecemos, porque recién lo estábamos comentando fuera del aire y está bueno hacerlo públicamente. La verdad que es muy, pero muy destacable la tarea que estás haciendo. Te mando un beso. Un beso, Meli, gracias. A ver, en el país donde, entre comillas, nos la ponemos en la pera, en el país donde chocamos de frente, en el país donde dirimimos las cosas a los tiros, en el país donde prácticamente no puede ir público visitante a las canchas de fútbol porque la gente se mata, ¿cuál es la condición ideal para organizar un recital de rock? Te la hice difícil. No es difícil, porque no, es lo que se planteó anteriormente. Los recitales requieren de espacios que nos permitan controlar los pasos previos al ingreso al estadio. El ingreso al estadio es la síntesis, y allí después se da el recital en buenos términos. Pero para eso tengo que generarle, llamémoslo para que se comprenda, postas, y cada posta implique algo: el control de entradas, el control sin bebidas alcohólicas, el control sin elementos punzantes. Entonces, si yo le voy generando postas, voy a evitar
que ingrese el que no tiene entradas, que se ingrese en un estado que no se puede ingresar. Si una persona está alcoholizada o está pasado de droga, no puede entrar. Y esto, para algo existen, estos son protocolos, no es tan complicado de hacerlo. Y las personas que se dedican a esto saben hacerlo. Pero hay un tope. Vos tenés un límite. A ver, cuando se hacen los estadios, no es... Vos un estadio tiene una capacidad de 80.000 personas. No se venden 80.000 entradas. No ingresan 80.000. Vos tenés 40, 50.000 autorizados. ¿Por qué? Porque tenés que tener el espacio para el sonido, el espacio para las zonas de defensa civil o el apoyo sanitario y de salud. Vos armás un dispositivo alrededor de esto. Entonces, para que el dispositivo, llegado el caso, se cumpla de manera exitosa, vos tenés que cumplimentar con estas cuestiones previas. Entonces, insisto, este era un lugar donde en teoría podían ingresar 155.000 personas, así lo establece el contrato. Sí, por superficie era una persona por metro cuadrado. E ingresaron, se supone, 350.000. Todavía no se puede ni siquiera establecer ese número. También, y acá te pregunto a vos, Pablo, y también a Fer, que le damos la bienvenida y que tiene más información. En el documental Tsunami, de la entrevista que le hace Pergolini, es el propio indio que dice que su público va igual, con entrada, sin entrada, que es como dentro de la liturgia, ir igual, a como sea, o a poder entrar hasta incluso quedarse afuera o intentarlo. ¿Es así? Es así, viene desde la época de los redondos, que ya a partir de tal hora abrían las puertas, también para que no se genere esos disturbios en la puerta, para que no pase esto de que viene la policía y se lleva a los chicos. Y es verdad, como decís vos, en esta película, en Tsunami, que Pergolini lo entrevista al indio y dice, mi público no conoce Sold Out, ahí es como que, es una opinión, pienso que vos estás dando vía libre, como si no lo podés controlar vos desde arriba, que la verdad que deberías bajar una línea y decir, chicos, no hay más entradas, no vengan entradas, más. Claro. No vengan, por más que después la gente vaya. No van a ir todos. Pero digamos, es como si yo te invito a mi casa, a vos y a todos tus amigos, y te digo, che, hagan lo que quieran, está todo bien. Desalentás. Pero vamos a decirle a las señoras que eso significa que él no cuelga nunca en la entrada de la imaginaria boletería el cartel "no hay más localidades". ¿No? Claro, es eso. Porque la gente va igual. Va igual. Sí, de todas maneras es cierto que si fuera en un estadio... Espera que no te ande el micrófono, creo. ¿Se escucha arriba? ¿Escucha? Ahí está. A ver, Fer. Ahí está. Sí. 1, 2, 3, probando. Fer. Digo que 1, 2, 3, ahí estamos. Que de todas maneras, es cierto que si el recital hubiera sido en un estadio, hubiera estado más controlado por la estructura física que tiene un estadio, ¿no? Más allá de que seguramente hubiera habido hordas de gente queriendo entrar, empujando. Digo, no es lo mismo. No. Pero también, para pensar esto, ¿qué pasaba si el indio hacía el recital en un estadio? Hay algo que es una realidad y es que tiene 68 años, es joven, pero tiene mal de Parkinson y no le da el físico para hacer más de un recital. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque digo, para poder dejar conformes a esos 300.000 fans que asistieron a la Barría, el indio tendría que haber hecho... Bueno, mínimo 3, 4 shows, ¿no? Digo, teniendo en cuenta la capacidad de un estadio. Eso también es para pensar, ¿no? Sí. Que no estaba dispuesto él tampoco a dar más de un show porque además se va de lo que tiene que ver con la ceremonia ricotera, ¿no? Como así dicen. Sí, lo ideal, la situación ideal sería una gira de estadios por el país. También, por ejemplo. Pero bueno, también es como que uno no sé, habría que preguntarle qué es lo que lo lleva a no tocar tan seguido, si es una cuestión de salud. ¿Cómo está físicamente? Claro, si no se banca una gira, a lo mejor es eso, no se banca una gira. Y es lo que te digo, cada show requiere mucho tiempo de producción, no es que uno puede decir, bueno, hago uno por mes, porque cada cosa tiene su logística especial, sería bastante complejo de hacer y pienso que también lo que le decía adelante es el estrés de cada una de estas situaciones, hay que bancarla. No sé si puede hacer una gira de todo un año. Bueno, él lo dice y es cierto, en Argentina él es un artista monumental, es un hombre que mueve muchísima cantidad de gente y la verdad es que se puede
no garantizar la seguridad de la gente, pero sí minimizar los riesgos, solo que eso tiene un costo económico, claramente. Vos tenés que invertir mucho dinero, tenés que alquilar un estadio seguro, tenés que poner más personal de seguridad, tenés que poner más ambulancias, tenés que gastar más dinero y además trabajar mucho más para recaudar por ahí lo que en una noche lo haces en un ratito, con los riesgos que eso tiene, claramente. Pero acá la pregunta es, que me encantaría hacérsela, por supuesto no se la vamos a poder hacer, de si a él le da el físico, Claro. o si es una decisión. Sería clave saberlo. Claro. Creo que no. Que no. Creo que no. No por... Realmente, por el Parkinson que tiene, ¿no? Él hace un año atrás lo reconoció públicamente en aquel show de Tandil con esa famosa frase de Mr. Parkinson me está pisando los talones, y realmente la enfermedad está avanzada y él lo ha descrito en distintas entrevistas que ha hecho durante el año pasado, ¿no? Que hay días que se levanta de buen ánimo, pero que hay días que se quiere quedar en la cama, que no tiene ganas de levantarse y que se quiere morir, ¿no? Bueno, es una enfermedad muy difícil. No creo que esté en condiciones de hacer más de un show y menos una gira. ¿La codicia es directamente contraparte de la seguridad? Es cómplice, te diría. O sea, hay un nivel de complicidad entre la codicia y la inseguridad. No en este caso, podemos decirlo, porque digo, en este caso estamos en plena investigación y hay muchos actores, pero la realidad es los réditos personales, si los transformamos en codicia, es eso, digo. Es lo que se planteó anteriormente. A ver, un show de estas características, con esta cantidad de gente, o sea, 1.600 personas para controlar 300.000 personas que iban... la entrada de 300.000 personas. Imposible. No te da el tiempo. No, es imposible. Reloj, no te da el reloj. Digo, lo que dijimos antes, una ciudad como colapsada, de 110.000 a 120.000 habitantes con 300.000 personas que van a esa ciudad. Probablemente la codicia del intendente era tener el famoso último show del Indio Solari, los organizadores, decir, bueno, hacemos para 170, justificamos esta inversión económica para 170, pero sabemos que igual en un momento del show se abren las puertas y entran 300, o se dice también que realmente se vendieron más de 170.000 entradas. Hubieron distintas personalidades del mundo artístico que por supuesto se expresaron a favor y en contra. Uno de ellos fue Mario Pergolini, que trajo a referencia a Cromañón, ¿no? Y entre otras cosas dijo, no aprendimos nada. Lo escuchamos. La vez pasada también entendí a la salida y durante todo el día fue muy difícil que desconcentre tanta cantidad de gente cansada, intoxicada, con todo lo que sucedía. Y también me acuerdo que se tuvieron que ir en camiones y todo eso, con el gran alivio de que nadie había fallecido, ¿no? Las desconcentraciones tienen que ser mucho más amplias, que el sistema de transporte público y privado para las rutas y la forma que nos tenemos, no da, entonces no lo podemos hacer ya tan grande. Y no podemos decir, el predio es grande, aguanta. Bueno, aguanta hasta donde aguanta, ¿no? Ya no aguanta mucho más. Que se empiece muy temprano diciendo, no, son 11 los muertos, bajarlo a 7, también es al pedo. También tenemos un problema como sociedad o cómo nos movilizamos en este tipo de cosas. Esto no es Cromañón, esto no tiene ni cerca que ver con Cromañón. Pero no aprendimos un montón de cosas. No podemos llevar a pibitos tan chiquitos aunque digamos que esto es una familia y lo vemos, y hemos hecho documentales y todo. Pero ves el documental y en el documental también ves que también hay otras cosas que es heavy para chicos. La música no tiene la culpa, esto no es el tipo de música o lo que hace o todo eso. Sí, a lo mejor, cómo se forman estos colectivos y cuáles creemos que deberían ser las características o cómo deberían ser los estereotipos de quiénes somos, ¿no? Sí creo que, por un lado, ya tienen la suficiente experiencia para saber que no podemos dejar de decir, bueno, pueden venir toda la cantidad que quieran, porque no hay forma de controlarlos, no la hay. Que ya todos tienen que entender que tiene que haber otro tipo de seguridades. Las masas no se pueden cuidar solas. Creo que va a ser un momento de quiebre que van a tener que decir claramente si van a querer seguir haciendo esto o hasta acá llegó. Pasaba antes.
Los Redondos tocaban en River, había 50.000 personas con ticket de lugar contenido, y afuera había otros 40.000 que querían entrar. Ya había pasado en Racing, ya había pasado, no sé, pasa siempre. Hay una parte de esto que coincido, ¿no? ¿Por qué llevan a los chicos? ¿Por qué los exponen a esto? ¿Por qué hay cochecitos? ¿Por qué hay menores de edad? Yo creo, Pablo, que vos podés tener parte de esta respuesta porque conocés mucho de lo que está puesto en juego en cada uno de estos recitales. Sí, bueno, la gente quiere llevar a sus hijos, comparte muchas veces la pasión de la música con sus hijos, pero bueno, obviamente hay un límite de edad para esas cosas. De hecho, por ejemplo, en Capital, en algunos lugares no pueden entrar mayores de, creo que es a partir de los 7 años en algunos lugares, y a veces en provincias 14 o 15. Entonces digo, bueno, por más que vos tengas ganas de llevar a tu pibe, no se puede porque no te lo permite y la gente no va. A mí muchas veces yo trabajo con una banda, con El Bordo, que hago trabajos de SM, y muchas veces me preguntan, che, ¿puedo llevar a mi hijo de 5 años? Le encanta la banda, te mandan la foto con la remera, con todo, y yo le tengo que decir, no, porque es para 7 y el lugar lo dice y a mí me encantaría. Y después esas familias a veces traen los hijos a los shows que son gratis en la calle, y ahí como no hay restricciones lo llevan. Creo que es una cuestión más de cada uno en ese sentido, qué hace con sus hijos. Tenemos más opiniones en un ratito, te juro que te dejamos hablar. Porque mira con cara diciendo loco. Sí. Yo quiero destacar una de las frases de Pergolini antes de pasar a otro famoso, que él, entre otras cosas, dice, no fue distinto a Tandil, ¿no? Porque recién mientras lo escuchábamos nos preguntábamos, ¿cómo fue ese recital? En realidad creo que hasta el momento no pasó esto de casualidad, digo, ¿no? O sí pasó y no nos enteramos, no lo sé. Pero la organización del show siempre fue la misma, no hubo algo distinto, y la mística también, de hacerlo en lugares abiertos, bueno, en fin, no sé qué piensan ustedes. No, que es verdad, ciertamente es así. Que fue como un milagro, ¿no? Que no haya ocurrido hasta ahora. Sí, a diferencia de otros shows, yo tengo una amiga que coordina viajes de rock. Flor trabaja en Rock and Roll del País y me contó que ella siempre lleva Rock and Roll del País. Y sabes que son buenísimos, ellos como otras empresas de viajes que organizan muy bien a la gente, entonces vos vas en buenos micros, te esperan a tal hora, la verdad que laburan muy bien, y para este show llevaron como 100 micros ellos, un montón de gente, casi son 6.000 personas. Me decía que a diferencia de otros shows, esta vez cuando llegaron a la ciudad no sabían a dónde ir con los micros, que en otras ciudades muchas veces había gente de tránsito diciendo estacionen acá, de acá van caminando. Y que ellos tuvieron que ponerse esa tarea al hombro, a veces guiando otros micros, como que estaban muy a la buena de Dios en ese sentido esta vez. Voy a hacer una comparación que no tiene el más mínimo parangón, pero sirve. En los grandes parques de Disney, en las fechas cúlmines, que eso es para fin de año, para Navidad, qué sé yo, tenés tipos con un cartelito solamente para decir camine por la izquierda. Solamente para eso. Digo, no estamos hablando de un policía que puede resultar provocador, que puede generar lo peor. Pones una persona en la municipalidad con un cartelito que diga micros, otro de la municipalidad que diga mujeres, cacheo, qué sé yo, lo que sea. Me parece que tenés formas de facilitar y de cuidar a la gente. Pues a mí me sorprendía mucho esto de cómo organizaban multitudes, y cuando te hablo de multitudes es mucho más que 300.000 personas, ¿no? Adentro de estos parques. Y sin embargo, no pasa nada. O sea, es seguridad, es contención, es anticipación, y ahí no tiene nada que ver ni con la clase social ni con nada, es cuidarnos, no importa de qué cuna venimos, es lo mismo, es mucha gente en un mismo lugar, bueno, hay que hacerlo de una manera responsable. Totalmente, y como decías anteriormente, hasta las zonas donde estacionan los micros, las zonas donde, o sea, en Tandil estaba mucho mejor organizado todo el tema de logística fuera de lo que era el predio donde se llevó adelante el evento. Claro, vos tenías así lo que debe ella ser. planteaba anteriormente, tuvimos que poner el auto de determinada manera, y cuando llegamos ese auto tenía otros autos, no había señalización para saber ni cómo, a dónde tenía que llegar, ni cómo, si me pasaba algo, dónde llegar al hospital. Cosas básicas, esa señalización básica de cualquier operativo. ¿Volverías a otro recital del Indio? Es muy reciente para esa pregunta. La verdad que hoy te digo que no, pero la verdad no lo sé. Sí, me sorprendió mucho que obviamente cuando llegué, además de toda la cantidad de llamados desesperados de ¿estás bien?
recién me levanto y vi lo que pasó, ¿estás bien? Hablar con gente que fue, con conocidos, con amigos, y te pasa que tenés versiones muy distintas, que decís, bueno, no percibimos todos lo mismo. Me resulta muy loco, por ahí tiene que ver también con esto de la cantidad de gente, que estábamos todos en distintos lugares, pero nada, algunos te dicen, no, yo no vi nada, o no me enteré de nada más allá de que haya parado el show. ¿Vos estabas adelante? No, yo estaba atrás casi de todo. Llegué 4 minutos antes de que empiece, ahí justo. Sí. Hay muchos que dicen que te tiene que dar el físico para estar pegado al escenario o estar relativamente cerca, que te la tenés que aguantar, porque es agitada la cosa. No, igual algo ¿no? que destaco es que, digo, si uno quiere hacer pogo, puede ir y hacer pogo, como puede quedarse en un costado, Sí. parado, escuchando y cantando, o sea, como que sos muy libre en ese sentido, no es que estás condicionado a hacer el pogo más grande del mundo. A que te revientan para todos lados. 3 no. horas. Pero no, también para está nada. la ambición de querer ver de cerca a tu ídolo, ¿no? Y Sí. quedarte en el medio de ese pogo. O en el que vivirlo de quizás- esa manera. Claro, en el que quizás no tenés ganas de participar, pero tus ansias de verlo de cerca hacen que trates de estar lo más cerca posible del escenario, me parece, ¿no? Y por eso se genera, creo yo, adelante esa situación de euforia Claro. de estoy acá Estás nomás. pegada, claro. Tenés más repercusiones, ¿no? Sí, porque hay uno de los músicos, de los referentes de nuestra cultura, Andrés Calamaro, que se pronunció a favor del Indio Solari en medio de toda la polémica en cuanto a cuál es la responsabilidad ética de Solari en todo esto. Dijo, entre otras cosas, estoy con el Indio siempre y en todas. Bueno, les ha tocado compartir escenario. Bueno, el Indio grabó una canción de Andrés. Grabó una no canción. quiero estar de nuevo en El Pinamar, sí señor. Tienen una historia, ¿no? Son colegas, pero también son amigos. Y hay una frase de Calamaro, esto es un texto que él publicó en su cuenta de Facebook, que dice, la barbarie está en la multitud enardecida. Y acá responsabiliza directamente al público, ¿no? Digo, la barbarie está en la multitud enardecida. Está bien, coincidimos, cada Pero uno es después lo borró, responsable de ¿no? sus actos. Después lo borró, sí, porque lo quise buscar entero y no Sí, lo borró. no lo pude hallar. Digo, está dicho, ¿no? De todas maneras. Está bien, somos todos responsables de nuestros actos, pero hay una cadena de responsabilidades, como ustedes ya vienen charlando desde hace rato. Quien estuvo muy crítico y muy duro con el Indio Solari fue Roberto Petinato, apuntó directamente contra el ex Redondito de Ricota y dijo que si él fuera el Indio Solari, por lo menos indemnizaría a las familias. No me acercaría a saludar, sino a indemnizar al menos con dinero. No iría a llevar flores al velatorio, ¿no? Algo muy fuerte, bueno, con su característico humor ácido también, ¿no? Si yo fuera el Indio y gano lo que gano, por lo menos le doy 5 millones a las familias que sufren hoy por hoy. ¿Y se soluciona con plata las 2 muertes? No, la verdad que no. Tampoco es responsabilidad del Indio. Bueno, es ¿no? parte de las discusiones, ¿no? Está Seguro. el tuit de Sí, Petinato, sí, mirá. fueron una serie de tweets en los que él se fue expresando, muchísimos. Este es el que les decía, en el que si yo fuera Petinato, si yo fuera el Indio, por lo menos le daría 5 millones a las familias que sufren hoy por hoy. Y este que dice, ya sabemos que no te devuelve de la muerte, pero no sé, no quiero entrar en polémicas, solo digo que parece que acá nadie respeta cierta... Y si no le alcanzaron los Y caracteres. seguimos con los caracteres. Ahora sí, te tira otro. Sí. Atrás. Bueno, me imagino que debe ser cierta organización, ¿no? Quiero decir, si quedó libre de culpa y cargo, por lo menos me acercaría, no solo a saludar, sino a indemnizar al menos con dinero, aunque sea eso. Bueno, hay mucha gente que cree que es cuestión de dinero, ¿no? De hecho, es parte de la vida del Indio Solari. No solamente lo artístico, sino lo que hace fuera de los escenarios con sus fanáticos y sus detractores también. Es parte del asunto, es parte del mundo. Es bueno, es parte Indio del Solari negocio, ¿no? y No nos Redondos de olvidemos, Ricota. Digamos que los Redondos de Ricota y el Indio siempre estuvieron por el camino alternativo, hay que decirlo, siempre estuvieron por el camino alternativo, pero también que es un brillante hombre de negocios. Sí. Sin Se lo duda, ganó sin duda. con lo suyo. Exacto, se lo Bien ganó con lo merecido. Por eso no Es una lo cuestión digo de como algo malo, dinero, ¿no? sí. Sí, y también el perfil que cambió, insisto, a partir de su enfermedad, dando esta entrevista a Petinato, hablándole al público, digamos, teniendo
cierta amabilidad con la prensa que antes realmente no tenía. Por supuesto, hoy la palabra más buscada es la del Indio. Yo estimo que en un par de días va a hablar, seguramente lo haga. Gracias a todos por haber venido. No, gracias a ustedes. Perdón por Gracias. las interrupciones. No pasa nada. Y seguí con ese look que te estás acercando al Indio del 74.